entrevistem a Marco Alejo Montilla Díaz, jugador del Refitel Básquet Llíria. Alejo, lo primero, preguntarte por tu adaptación a Valencia y en concreto a Llíria, procedente de Onil. Bueno, yo vivía en un pueblo que está al lado de Onil y ahora el cambio a la ciudad pues al principio me chocaba un poco, pero sin ningún tipo de complicación, o sea, genial. Y estoy muy contento de estar aquí y al haber venido a Llíria también súper satisfecho y súper contento con estar aquí. Cuéntanos las diferencias que has notado de pasar de un equipo junior como el Onil a un equipo EVA como el Llíria. Bueno, aparte obviamente de la diferencia de edad de las categorías, el nivel de sacrificio de un equipo EVA, el nivel de los jugadores al fin y al cabo de calidad, incluso de talento, pues se nota un montón. Y si quieres estar a la altura y quieres ser uno más, tienes que competir a muerte en los entrenamientos e intentar aplicarte lo máximo posible. No vale con ir a entrenar y ya está, no tienes que esforzarte al máximo siempre, dentro y fuera de la pista, claro. Alejo, eres una apuesta personal del entrenador Alejandro Mesa. ¿Qué supone eso para ti? En pretemporada, bueno, antes de que yo fichara por Llíria, Alejandro Mesa vino a Cañada, que es el pueblo donde yo vivo, que estaba por Alicante. Vino especialmente a hablar conmigo, a intentar convencerme, la cual cosa, pues, dice muchas cosas positivas de él. Y bueno, no sé si soy una apuesta personal de él, pero yo intento hacerlo lo mejor posible, intento mejorar lo máximo posible y espero estar a la altura de sus expectativas. ¿Estás cumpliendo tus expectativas en tu primer año en un equipo EVA? Bueno, en verano cuando yo sabía que iba a fichar aquí, pues siempre te crees que eres un poco... Bueno, cuando yo vine aquí pues tuve un choque de realidad también porque si pensaba que era bueno o que era la estrella, pues me equivocaba totalmente porque yo en el O'Neill sí que lo hacía bien y tal, pero aquí me he dado cuenta que si no trabajo, si no me esfuerzo a diario, no hago las cosas como hay que hacerlas, no se progresa nada. Entonces estoy contento de que la vida me haya hecho ese choque de realidad para poder mejorar lo máximo posible. Cuéntanos, ¿qué te ha sorprendido más de tus compañeros? Buah, pues de mis compañeros yo aprendo a diario, de todos y de cada uno de ellos, son parte de que son los mejores, pues me llevo genial con ellos, son bellísimas personas todos. De cada uno de ellos puedo aprender cosas diferentes y entonces solo con fijarme en ellos y en las cosas que hacen bien, incluso en las que hacen mal, podría aprender un montón. Te podría decir de todos, pero bueno, eso lo dejamos para otra. Muy bien. Y ya por último, ¿qué tienes que decirle a la afición? Bueno, pues que quedan 4 partidos en casa súper importantes, súper importantes, que son, como dice mi entrenador, que son finales casi. Entonces hay que llenar el pabellón y venir lo máximos posibles para apoyar al equipo a tope y a ver si conseguimos clasificarnos. Molt bé, pues este és Marco Alejo Montilla Díaz, que es troba en un període d'aprenentatge, però que pront el veurem en lligues superiors per la seva joventut, envergadura i ganes de millorar. Gràcies, Alejo. A vosotros.